Mi jefa, Sofía, me despidió de la empresa donde trabajaba, pero yo terminé siendo su socia y dueña de la mitad de sus acciones. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Me llamó a su oficina y me sentó en la silla que siempre me pareció demasiado grande para mí. Me miró con desdén y me dijo, no eres lo suficientemente buena para trabajar aquí. No tienes la capacidad de liderar un equipo. Me entregó una carta de despido y me dio 30 minutos para recoger mis cosas y salir del edificio. Me sentí humillada. Me sentí como si me hubieran quitado la oportunidad de demostrar mi valía. Pero lo que más me dolió fue que Sofía me había estado criticando en público durante semanas. Me había hecho sentir como una inútil delante de mis compañeros de trabajo. Me fui a casa y me pasé días llorando y sintiéndome derrotada. Pero un día, mientras estaba revisando mis papeles, me encontré con un contrato que había firmado cuando empecé a trabajar en la empresa. Me di cuenta de que tenía una cláusula que me daba derecho a una parte de las ganancias de la empresa si me despedían sin causa justa. Me puse en contacto con un abogado y le expliqué mi situación. Me dijo que teníamos un caso sólido y que podríamos llevar a Sofía a los tribunales. Me sentí un poco mejor, pero todavía me faltaba algo. Me faltaba demostrarle a Sofía que me había equivocado. Empecé a investigar sobre la empresa y descubrí que estaban teniendo problemas financieros. La competencia les estaba ganando terreno y estaban perdiendo clientes. Me di cuenta de que la empresa necesitaba una renovación y una nueva visión. Me puse en contacto con algunos de mis antiguos compañeros de trabajo y les propuse que se unieran a mí para crear una empresa rival. Me dijeron que sí y empezamos a trabajar en secreto. Mientras tanto, Sofía estaba cada vez más desesperada. La empresa estaba perdiendo dinero y no sabía cómo detener la caída. Empezó a hacer cosas desesperadas, como despedir a más empleados y reducir los salarios de los que quedaban. Un día, recibí una llamada de un periodista que quería hacer un artículo sobre la situación de la empresa. Me pidió que le contara mi historia y yo se la conté. El artículo salió publicado y Sofía se enteró de que yo era la fuente. Me llamó enfurecida y me dijo, ¿cómo te atreves a hablar mal de la empresa? ¿Cómo te atreves a intentar destruir lo que he trabajado tanto para construir? Le dije que solo estaba contando la verdad y que ella era la que había destruido la empresa con su mala gestión. Ella me colgó el teléfono, pero yo sabía que la había golpeado donde más duele. Empecé a recibir llamadas de inversores que estaban interesados en mi proyecto y que querían saber más sobre mi visión para la empresa. Finalmente, el día llegó. La empresa de Sofía se declaró en bancarrota y se vio obligada a vender sus activos. Yo fui una de las compradoras y me quedé con la mitad de las acciones de la empresa. Sofía se enteró de la noticia y se presentó en mi oficina, llorando y pidiendo disculpas. Me dijo que se había equivocado al despedirme y que me necesitaba para salvar la empresa. Le dije que ya era demasiado tarde y que ella había tenido su oportunidad. La miré a los ojos y le dije, me despediste y me humillaste. Me quitaste la oportunidad de demostrar mi valía. Pero yo no me rindí. Yo me levanté y me puse a trabajar. Y ahora, soy dueña de la mitad de tus acciones. Ahora, soy tu socia. Ella se marchó, derrotada y humillada. Y yo me quedé en mi oficina, sonriendo y sintiéndome orgullosa de mí misma. Me di cuenta de que la venganza no era lo más importante, pero sí la superación personal. Me di cuenta de que yo era capaz de levantarme y de seguir adelante, sin importarme lo que los demás pensaran de mí. Y eso es lo que me hace sentir orgullosa. No solo triunfé, le devolví su dignidad. Después de que Sofía se marchó, me sentí un poco vacía. Había trabajado tanto para llegar a ese momento, y ahora que lo había logrado, no sabía qué hacer conmigo misma. Empecé a recorrer la oficina, mirando los lugares donde había pasado tantas horas trabajando y sufriendo. Me detuve en la sala de reuniones, donde Sofía me había humillado delante de mis compañeros de trabajo. Me acordé de la cara de ellos, de cómo me miraban con lástima y vergüenza. Me pregunté qué estarían pensando ahora, sabiendo que yo era la dueña de la mitad de la empresa. Me senté en la silla de Sofía, detrás de su escritorio, y empecé a revisar los papeles y documentos que había dejado atrás. Me di cuenta de que la empresa estaba en peores condiciones de lo que pensaba. Había deudas por todas partes, y los clientes estaban desertando en masa. Me pregunté cómo Sofía había podido llevar la empresa a ese punto, y cómo había podido ignorar los problemas durante tanto tiempo. Me di cuenta de que la empresa necesitaba una reforma total, y que yo era la única persona que podía hacerlo. Empecé a hacer planes para la empresa, a pensar en cómo podía salvarla y hacer que volviera a crecer. Me di cuenta de que necesitaba contratar a nuevos empleados, personas con ideas frescas y habilidades diferentes. Me puse en contacto con algunos de mis antiguos compañeros de trabajo, y les pedí que se unieran a mí en la empresa. Me dijeron que sí, y empezamos a trabajar en la reconstrucción de la empresa. Mientras tanto, la noticia de que yo era la dueña de la mitad de la empresa se había corrido por la ciudad. Empecé a recibir llamadas de periodistas y de personas que querían saber más sobre mi historia. Me preguntaron cómo había logrado superar a Sofía, y cómo había podido salvar la empresa. Me di cuenta de que mi historia era inspiradora, y que podía ayudar a otras personas que estaban pasando por situaciones similares.
Un día, mientras estaba en una entrevista con un periodista, recibí una llamada de un inversor que quería hablar conmigo. Me dijo que había estado siguiendo mi historia y que estaba impresionado con mi determinación y mi visión para la empresa. Me ofreció una gran cantidad de dinero para invertir en la empresa y me dijo que estaba dispuesto a ser paciente y a esperar a que la empresa creciera y se fortaleciera. Me di cuenta de que era una oportunidad única y que podía ser la llave para el éxito de la empresa. Me reuní con el inversor y hablamos sobre los detalles de la inversión. Me dijo que quería ser un socio silencioso y que no quería tener nada que ver con la gestión de la empresa. Me di cuenta de que era perfecto, porque me permitiría tener el control total de la empresa y tomar las decisiones que creyera necesarias. Me preguntó qué iba a hacer con Sofía, y le dije que no sabía. Me dijo que no creía que fuera justo que ella se librara de todo, y que debería pagar por lo que había hecho. Me di cuenta de que tenía razón, y que era hora de que Sofía enfrentara las consecuencias de sus acciones.